Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Control Gamer, el programa dedicado 100% al mundo de los videojuegos. El día de hoy vamos a ver todos esos juegos a los cuales perdimos amistades. Ay, no. Me has perdido. Y hablaremos de Sinking City. Oh, Cthulhu. Ya estamos arrancando con el programa. Bienvenidos sean a Control Gamer. Espero que estén teniendo una excelente mañana, tarde, noche y en su casita. Espero que disfruten el programa de hoy, así como nosotros disfrutamos bastante hacerlos y entregarle toda la información relevante a la industria de los videojuegos. Me encuentro en esta tarde con mi compañero Constantin Van Wilder. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, estoy muy bien, gracias por preguntar. ¿Y tú, Paola? ¿Cómo estás, El Paola? Beat Muy bien, TV. también. 8-bit Pau. Hola, estoy ¿Ya muy está el bien. Cripedro? No, no lo había visto. ¿Cómo Ahí está. está? Oiga, estoy muy bien. Muchas gracias por preguntar. ¿Tú cómo estás? Muy. Yo me encuentro excelente. ¿Oh, sí? Excelente. Huevo excelente, como dicen algunos sabios, comentan ¿Quién ahí. dice eso? ¿No? ¿Nunca Nadie vieron dice Regular eso. Show? ¿Un show más? No. Una cachucha Oh, que se ganan que era huevo Ah, excelente. sí, pero en inglés. Bueno, muchachos, sí, excelente. Excelente. Muchachos, vamos a comenzar con el segmento retro. En esta ocasión les traemos Tomb Raider. Tomb Raider, un juego que salió 2. bueno, Tomb Raider 2, tienes razón. Salió para Windows y para el Play 2. original en el 97. Y es secuela del que salió un año anterior, que simplemente se llama Tomb Raider. pues, Tomb Raider, ¿no? Que Tomb tenemos que Raider. hablar de la hermosísima Lara Croft. Uf, gran render, ¿eh? ¿Qué? Gran render. No se crean, sin duda alguna. Gran juego. Gran juego. Todo el mundo sabe que Lara Croft es la pionera de personajes femeninos en la industria de los videojuegos. No solo por lo bella que era, pero también por lo increíblemente valiente, fuerte, astuta, inteligente, millonaria. Y si sus historias... Porque ser millonario es una cualidad. Claro. Es el superpoder de Batman, que quede claro. Y de Tony Stark. Y de Tony Stark, o sea, es un poder. Claro. Pero lo que más gustaba a la audiencia, yo de chiquito Gustaba. cuando jugaba, gustaba, Visto. era las Gustó. historias. Las historias siempre de Lara Croft tenían esta temática sobrenatural muy divertida. Si en Tomb Raider 2, si mal no recuerdo, tienes que encontrar la daga de Xian Ajá. y andabas en el Tíbet y lo andabas en un barco hundido. Sí. Y es muy divertido. Las mecánicas siempre han sido muy latosas. En realidad no es un juego muy cómodo de jugar. En aquellos tiempos era lo único que teníamos, entonces nos teníamos que acostumbrar a ese sistema de tanque que a la hora de Sí. nadar era como que la cosa más horrible del mundo. Y Ajá. luego de repente te atacaban cuando nadabas y no existía sensación de terror más grande que alguien te atacaba mientras nadabas porque la cámara se volteaba y luego los controles estaban al revés y luego eras un tanque ¡Ayuda! nadando. Entonces tenía sus grandes fallas, pero gran juego. Disfrutable, Muy claro. disfrutable e icónico. Oigan, a diferencia del primer juego, aquí vimos unos avances bastante geniales. Por ejemplo, ya podías escalar paredes y también puedes manejar vehículos, cosa Ajá. que está Me bastante gustaba cómo divertida. brincaba. Brincaba también muy Porque gracioso. brincaba La y luego hacía animación las estaba piernas muy así, rara. Bueno, era lo que había en su tiempo, ¿no? Otra cosa que también me gusta mucho es que los acertijos empezaron a ser un poco más difíciles porque ya no era tan obvio. ¿Recuerdan cómo antes las Sí. cosas que se podían mover tenían otro color totalmente diferente? O sea, aquí Simón. no, aquí ya como que se despistaba un poco mejor, entonces sí era un poco más difícil y los enemigos eran muy difíciles de matar porque ya eran como que, ya a diferencia de los animales con los que te encontrabas antes, estos sí requerían un poco más de forcejeo El para tigre. destruirlos. Sí, terrible. Gran juego. Muy disfrutable y a mí me encantó. Lo disfruté bastante. Vamos a darle toda la información acerca de Tomb Raider 2 en nuestro segmento retro para que ustedes conozcan más acerca de este increíble título. Vamos a verlo. Vamos a verlo, Pedro. Vamos a verlo. Si uno quiere ver cómo se hacen las cosas bien en la industria de los videojuegos y cómo se debe de manejar una franquicia, entonces tenemos que voltear a la saga Tomb Raider. Porque a pesar de que no se trate de los mejores juegos que podemos encontrar actualmente, sí que prácticamente cualquier gamer de cualquier generación conoce este nombre muy bien. Y es que tenemos que ser conscientes que Lara Croft no es ninguna principiante en esto de aparecer en la escena pública con alguno de los juegos en donde ella sale en la portada. Para ver sus orígenes, tenemos que irnos a los 90s, donde esta arqueóloga y heroína en el mundo de los videojuegos hizo presencia por primera vez. Sin embargo, ahora específicamente hablaremos de su secuela, Tomb Raider 2 de 1997, una segunda parte tan buena como merece Lara Croft.
El argumento de este Tomb Raider 2 gira en torno a la daga de Qian, un misterioso y legendario objeto que fue usado hace cientos de años por los monjes chinos para derrotar a un dragón, y que ahora permanece escondido en el interior de la Gran Muralla China. Lógicamente, nuestra Lara Croft quiere conseguir dicha daga y para ello recorrerá medio mundo y se enfrentará a todo tipo de enemigos. Como podrán ver, el argumento es de lo más sencillo y es tan solo una excusa para crear uno de los mejores juegos de aventura de la consola, mostrándonos unos escenarios bellísimos y perfectamente recreados para la época. A partir de aquí se inicia el juego en sí, una aventura de acción, puzzles y plataformas en tercera persona que combina sabiamente momentos de exploración y combate, y donde siempre hay que usar la cabeza antes de dar el siguiente paso. Ahora, para quienes les tocó jugar Tomb Raider en su momento, sabrán que uno de los elementos más destacables, fuera de esa historia que con el paso del tiempo hasta se olvida, es la jugabilidad, y no por ser la cosa más innovadora o divertida, simplemente era diferente. Con la época de los 32 bits y el nuevo 3D, los plataformeros se convirtieron en algo mucho más sencillo y fácil de manejar. Sin embargo, Tomb Raider se alejaba de dichas mecánicas para poder transmitir la indefensión y la dificultad de todo lo que esta arqueóloga ejecutaba, desde subirse a una pendiente hasta saltar, elemento que en otros juegos solo basta con presionar un botón, pero que en Tomb Raider se volvían comandos mecánicos y medidos que le daban un cierto toque de control de tanque, que al menos actualmente, aunque no es sencillo, sobre todo para los jugadores más jóvenes, sí que carga consigo ese toque nostálgico de los controles de la época de algunos juegos. Visualmente, aunque les pueda parecer fuera de lo que podríamos considerar como un buen modelado en 3D, para la época era todo un juego que se apreciaba con otros ojos. Las cavernas, las ruinas antiguas y demás parajes naturales daban esa idea de exploración que otros juegos soñaban. Lara interactuaba casi con todos los ambientes, se deslizaba sobre pendientes heladas, cuando necesita algo del inventario lo toma de su mochila, respira con dificultad cuando está acosada por los lobos, incluso los enemigos están bien diseñados y se comportan de una forma más real. Todo esto formado por un modelado 3D precario, pero que buscaba ya hacer labores que no se veían en otros juegos, como agregar texturas que dan más realismo a los panoramas, o bien unos efectos de sonido que ayudan a sentirnos inmersos en la aventura. Quizá haya quienes digan que Tomb Raider 2 no envejeció nada bien, pero nadie puede negar que esta es una de las franquicias más icónicas del medio, por lo que por puro respeto y trayectoria, este clásico del 97 debe ser recordado. Ya volvimos y bueno que nos han ido porque en esta ocasión llegó la hora de platicar, muchachos, de que ustedes me comenten sí. qué es lo que ustedes opinan acerca de la industria. Oh, siento el poder, siento el poder. Alguien le tronó algo, Alguien le tronó algo, perdón. Y así como podrán ver ustedes que nosotros tenemos una gran amistad, a veces los videojuegos pueden fortalecer las amistades y en otras ocasiones las pueden romper, y es lo que queremos hablar nosotros precisamente en este momento. Títulos que nos han hecho perder una amistad, o si bien, si no nos ha hecho perder una amistad, quizá pelearse a muerte. pues algo que haya hecho ahí una cierta discusión, ciertos roces con las personas mientras estamos jugando. Candidatos, muchachos. Uf, yo creo que uno de los primeros. Es que recuerdo cómo se armaba el desastre cuando jugábamos yo y mis hermanos GoldenEye multijugador en el 64. Hay era la un cosa más video de frustrante. Mikey jugando con Nadia GoldenEye. Estaba súper genial, me gustaba Una muchísimo, neta sobre enojada. todo, a mí me destruían inmediatamente mis hermanos porque yo era una pequeña, ¿ok? Yo no tenía tanta pobrecita. habilidad motriz. Alguien Entonces usaba ellos Oddball, ¿no? Y se te mataba quedaban con así sombrero. ya jugando junto con el vecino, entonces era cuando se empezaban a destruir y siempre se peleaban mis hermanos y también el vecino, era como que ya me voy, no es justo, y se iba, Sí. ya ni siquiera se despedía, así salía de la casa. Si alguien agarraba Oddball, era ¿Era considerado... Oddball o Oddjob? Oddjob. Oddjob, ¿verdad? Oddjob, Sí, sí, era Oddjob. considerado malo. Era como tramposo. Tramposo. O sea, Sí. tú no juegas. No, sin duda alguna, yo creo que uno de los juegos con los que más me he peleado con gente, tanto con mis amigos, cuando jugamos en línea,
y con gente extraña en Steam. Gente Es extraña. Left 4 Dead 2. Hay algo interesante en este videojuego que hace que te estrese las decisiones que la demás gente toma, entonces como que pone en jaque todo tu juego y puedes que llegues a decir palabras que te arrepientas después de que hayas terminado la Esto partida. está fuerte basadamente en equipo. Sí, es un juego en equipo, entonces si alguien de tu equipo apesta y tienes una horda de zombies atacándote y luego tú estás como querido porque estás tratando de defender al vato que no sabe jugar, pues obviamente vas a decir una o dos, tres palabras que involucra tal vez la madre de un amigo o no. Tal vez. Pero no dijiste me de mi consta. mamá. Terrible. Terrible, Sí. pero sin duda alguna, como lo mencioné, es uno de los juegos con los que más me he desesperado y más han desesperado conmigo y siempre terminamos como que en un estado de tensión y de pelea y sí, Left Quiere 4 Dead pelea. 2 es un juego que se disfruta mejor solo. Sí. Oigan, a diferencia de los títulos que ustedes mencionaron, yo voy a decir uno que no te enojas cuando tú estás jugando el juego, sino te enojas cuando los demás están jugando el título y quieren que tú lo juegues. Estoy hablando de Farmville. A todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de vivir en la época dorada en la que Zynga sacaba todos sus videojuegos para Facebook, Farmville fue toda una odisea y Farmville creó muchos roces durante toda la comunidad facebookera porque nunca faltaba la persona que siempre estaba envía invitaciones y de que, ay, te mandé Regálame. una vaquita y que Ayúdame agrégame a porque conseguir quiero vida. hacer mi granja más grande. Farmville, el único videojuego en donde no jugar te hacía enemigo de otras personas que sí lo jugaban. Terrible, terrible. ¿Algún otro más? Oigan, creo que también otro Pokémon Stadium, yo también lo jugaba con mis primos y era muy sí. horrible. Ahí se desataba Es la que es verdadera... versus, es versus. Sí, es versus, entonces ahí ya no había primos, no había amigos, no, ahí ya nos empezamos Se a agarrar. acababa. Estaba bien feo, no me gustaba porque sentía que como que todos mis primos, como son hermanos, todos ellos se ponían en contra de mí, entonces a propósito me hacían perder porque todos se iban así en bola contra mí, en cualquiera de los minijuegos que jugábamos y era muy frustrante, era muy frustrante. A mí me ha tocado con FIFA. Me ha tocado con FIFA y que a lo mejor con un juego quizá que pudiera resultar un tanto similar con Rocket League. Y es más que nada a lo mejor incapacidad que tienen algunas personas. Yo creo que el hecho de perder una amistad o tener algún tipo de enfrentamiento con alguien es la incapacidad quizá de alguien de saber pues aceptar una perder. derrota, ¿no? Sí, Como tú, ser Mal Paola. perdedor. ser un buen perdedor. Seguramente ustedes también ahí en casa se encuentran con algún videojuego que les haya causado ahí un roce en la vida real con algún amigo o con algún familiar. Vámonos directamente a buscar una recomendación para su celular para que ustedes lo puedan descargar y que puedan disfrutar en sus dispositivos móviles. No se despeguen porque continúa pantalla táctil. Vamos a verlo. Con algún amigo gringo gabacho. Un amigo... Gringo gabacho. Los videojuegos se suelen dividir en géneros, mismos que nos llevan de inmediato a un estilo de juego o alguna mecánica específica. Sin embargo, hay por ahí alguno que otro título que realmente no termina de ser algo fácil de etiquetar, característica que ha vuelto a muchos juegos leyendas. Por lo que ahora, a sabiendas de este peculiar tipo de juego, nos llega Donut County, un título que crea una mecánica ingeniosa y al poner al servicio de la diversión y la comicidad, todo también disponible en la comunidad de nuestros dispositivos móviles. Todo traído de la mente de Ben Esposito, galardonado diseñador responsable de otros grandes indies como What Remains of Edith Finch y The Unfinished Swan. Donut County es el resultado de 6 años de desarrollo en solitario, decenas de donas, dice él, para el estudio en campo, y un fatídico encuentro con un mapache que al parecer cambió su vida. Donut County es un juego de enigmas con historia donde nosotros seremos un agujero en el suelo que va creciendo de tamaño. Sí, escuchaste bien, un agujero que en el suelo va creciendo de tamaño. Y por esta curiosa aventura conoceremos personajes encantadores a los que ya tendremos que robarles toda la basura que podamos y tirarlos al mismo agujero. Así es, todo rueda alrededor de los mapaches, quienes como ladronzuelos naturales han tomado Donut County con agujeros robabasuras controlados por control remoto. Nosotros seremos BK, un mapache que controla el agujero y se traga a sus amigos y sus casas para ganar premios absurdos. Sin embargo, en una situación, BK cae en uno de sus propios agujeros. Es cuando se da cuenta que su mejor amiga y los residentes de Donut County están atorados a 999 pies bajo tierra, por lo que exigen respuestas.
Es complicado explicar cómo funciona la estructura del juego, ya que pasaremos de resolver escenarios con diferentes puzzles para de inmediato pasar a una conversación que nos hará descubrir más la situación de los habitantes de este curioso poblado, además de que en ocasiones se nos dará la oportunidad de escoger una respuesta que nos acomode más al camino que queramos llegar o la impresión que queramos causar en los habitantes del condado. Sin embargo, si vamos a hablar de algo mecánicamente relevante, eso es una misma mecánica de juego. Como empezamos diciendo, esta no es una forma de juego normal. La cosa concreta es controlar un agujero que se mueve por el piso, por lo que a más cosas caigan por ahí, más grande se hará el agujero y así todo podría caer. Sin embargo, no es tan sencillo como pasar por todos lados del escenario y deberemos saber cuándo necesitamos realizar una actividad específica para poder que ciertas cosas caigan al hoyo. Por ahí será donde el juego muestra su faceta de puzzle, misma que no será la cosa más complicada del mundo, pero sí que nos hace pensar un poco en el juego que parece que toda es una gran broma. Con un aspecto visual agradable de texturas lisas y colores pastel, Donut County es un juego que nos hace naturalmente marcar una sonrisa en nuestros rostros. Sí, es un juego pequeño y su profundidad realmente no es mucha, pero sí son de esos juegos raros que se arriesgan a mecánicas únicas que te llaman la atención. Entonces, Donut County es para ti. Muchachos, marquen los calendarios, pues el 15 de mayo, la desarrolladora Crystal Dynamics con la publicación de Square Enix nos presentan y nos van a entregar Avengers, no la película, el videojuego. Ya nos habían dicho que había cierto ahí partnership, que tenían ahí una asociación. Desde hace años. Desde hace años, Square junto con Marvel, y habían quedado en entregar títulos, y bueno, este es el primero de ellos, The Avengers. A través de nuestras redes sociales nos hicieron la siguiente pregunta, conforme al videojuego. Nos preguntan si realmente este videojuego va a ser tan grandioso como lo han sido sus películas. ¿Cuáles son sus opiniones? Pues este es un tema en el que yo estoy muy metido y apasionado. Doctor, No, pero honestamente les tengo que comentar que yo en lo personal no creo que sea tan icónico como en las películas. Okay. Tenemos que tener muchas cosas en consideración. Por ejemplo, el MCU, que es el Marvel Cinematic Universe, lleva 10 años con nosotros. O sea, la gran mayoría de nosotros ha crecido con esos personajes. Entonces, cuando por fin nos revelan el tráiler en la E3 y vemos el diseño tan radical de los personajes, pues claro que hubo una cierta... Black Widow, ¿qué onda con Black Widow? Claro, hubo una cierta como disconformidad por cómo se ven los personajes. Ahora, no hemos visto en sí el juego tal como eso. Vimos un poco de gameplay en el puente y luego un poquito en el Helicarrier, y luego nos dieron un tease, o sea, nos dieron una probadita de que va a haber un modo multijugador en el cual es tipo arena y ya. Honestamente no creo que este juego sea el gran juego definitivo de Marvel como lo esperamos, o como lo deseamos, o como lo soñamos. El diseño de los personajes honestamente no me molesta mucho porque se están yendo por un camino para distanciarse de los cómics y de las películas. O sea, este va a ser el universo Square Enix, esto es su propia onda. Y no está tan mal. El diseño tiene un toque Ultimate, un toque clásico, entonces visualmente está apantallante, pero lo poco que sabemos de la historia, lo poco que hemos visto de su jugabilidad, se ve un juego como muy genérico. O sea, parece un juego de Marvel Ultimate Alliance, pero ahora con vista de tercera persona en lugar de por arriba. Ok, entonces en lo personal creo que va a ser un juego exitoso, obviamente. O sea, el Marvel Avengers vende, pero no creo que sea el gran juego de Avengers que hemos esperado toda nuestra vida. Honestamente sigo creyendo que el juego cancelado de Avengers en primera persona pudo haber sido este gran juego. Ok. Y sigo dolido por ese concepto, esa pérdida.
Vale. Pero sí, eso es mi pequeña opinión. Interesante punto. ¿Tú qué opinas, Paola? Yo pienso que si nos deslindamos de la idea de las películas así, es que va a ser inevitable que la gente lo compare contra las películas así como de directamente de, es que la Claro, pero película aparte, está o más sea, suave, la historia querer es así. hablar del título, compararlo con toda la historia. Todo el o sea, universo sí, a lo es mejor más- pudiera sí. resultar. Es cruel, sería Sí, muy cruel claro. compararlo. Entonces, si tal vez nos separamos un poco de esa idea y nos quitamos un poco del hype, porque entiendo por qué hicieron esta estrategia, ¿no? De liberarlo más o menos por las fechas que acabó Endgame, Claro. porque pueden capitalizar del mismo, pero ese también es un arma de doble filo, porque ahora la gente va a estar así como que con toda esa intensidad de las películas y ya el final, el cierre de todo este ciclo y ver como que estas películas con los mismos personajes, con un diseño diferente, puede que a mucha gente no le guste, pero si le damos una oportunidad, pienso que sí puede llegar a ser icónico, especialmente porque podemos manejar a estos personajes que tal vez en la película no les lucieron mucho, como por ejemplo Black Widow. Black Widow, aquí vemos realmente su poder, así con todos los gadgets que tiene así en su poder, que puede dar unos golpes bastante poderosos. En la película siento que ella no lució tanto, siendo que es una peleadora bastante interesante. No hizo nada. Más que Entonces, morirse. en este caso, Spoilers. si pudiera, no, porque spoiler. Bueno, ya la vieron. Seguramente ya la vieron. Pero sí, a lo que me refiero es que si le damos una oportunidad de poder ver a estos personajes en una historia un poco diferente y probar sus habilidades y también como ver el buen trabajo que ha hecho Crystal Dynamics y Square Enix, creo Claro. que sí puede ser un juego icónico. Tal vez no con el mismo peso de todo el universo cinematográfico y todo lo que terminó siendo, pero sí un juego que merece una oportunidad. Sí, yo concuerdo con ambos de ustedes en ciertos puntos. Yo siento, por ejemplo, lo que comentas, Paola, Crystal Dynamics ya tiene esta experiencia de entregarnos videojuegos a los cuales ya estábamos acostumbrados, como lo fue Lara Croft, ¿no? Con Tomb Raider, y ofrecernos una historia bastante humana, algo con la cual podemos crear empatía, y siento que están tratando de inyectar eso mismo al videojuego, quizá resonando un poquito también con las películas, ¿no? Para ligar quizá esta historia, para hacerla quizá un poquito más interesante, ¿no? El desarrollador Crystal Dynamics ya tiene pues esta experiencia. Es cierto, no nos han entregado mucho del gameplay, es difícil quizá querer decir que este videojuego va a estar muy bueno y todo. Yo sí tengo la esperanza de que incluso puede llegar a ser mejor que alguna de las películas, porque el videojuego como medio con la interactividad que ofrece es un medio muy noble y que puede incluso llegar a gustar muchísimo más, pero aún es quizá muy temprano tener un juicio o quizá darle el valor que le están haciendo, que le están dando. Obviamente le están metiendo todos las ganas. Tenemos, por ejemplo, que tenemos a Nolan North, a Troy Baker, a Laura Bailey, a grandes actores de doblaje tras esta gran producción. Así que bueno, el futuro de este videojuego será interesante. Vámonos directamente nosotros a tratar de llegar a una conclusión sobre este interesante tema, invitándolos a que ustedes nos hagan más preguntas a través de nuestras redes sociales mientras lleguemos a la conclusión acerca de si este videojuego de Avengers será tan genial como las películas. Yo digo que ¿quién sabe? Para nadie es una sorpresa que el universo cinematográfico de Marvel es todo un éxito. Todas y cada una de sus películas alrededor de estos más de 10 años, ya sean buenas o malas, han conseguido, si no romper récords en ventas, mínimo considerarse un éxito de taquilla, fenómeno no muy común en el cine y que ahora es toda una realidad difícil de ver fuera del panorama del entretenimiento. Esto mismo puede provocar la pregunta para todos los entusiastas del mundo de los videojuegos: ¿será acaso que ahora que Disney está a cargo del nuevo juego de los Vengadores, tendrá el mismo éxito que ha cosechado Marvel Studios con las películas? Pero ahora con un título desarrollado por Crystal Dynamics y distribuido por Square Enix. Quizá lo más sencillo podría decirse es que no, porque comparar ambos medios sería acelerado, ya que lo que vende el cine no precisamente debe de vender en los videojuegos, así como tampoco lo hacen las series o los dibujos animados. Cada forma de representación audiovisual tiene sus propias reglas y usos. Sin embargo, también se podría dar una respuesta rápida positiva diciendo que es tanta la fama que tiene el MCU, cotejada con una buena reputación por parte del estudio Crystal Dynamics, que por lo mismo es que cuando salga el juego seguramente muchos serán los que por puro nombre irán corriendo al juego para ver qué es lo que nos ofrecen. Sin embargo, el que se puedan dar estas dos respuestas simples es lo que nos da tema para considerar adentrarnos más en esta reflexión.
tenemos que considerar quiénes son el público responsable que hacer que el universo cinematográfico de Marvel tenga éxito. Sí, millones de personas, pero la mayoría de ellos tienen la constante de tener una afinación por la cultura pop, misma que nos dicta que la popularidad está en los superhéroes, a pesar de que nunca hayan leído un cómic. Ir a un estreno, comprar un artículo relacionado de la película, como un vaso o una cubeta de palomitas, y rematar con una función de cine que te lleva aproximadamente unas 2 horas, es una experiencia espectacular, fácil y digerible. Sin embargo, en el mundo de los videojuegos la cosa es distinta. En el caso de los videojuegos, sobre todo las megaproducciones alejadas de los dispositivos móviles o de los juegos que salen para promocionar una película, Marvel's Avengers es un título serio que, aunque está hecho para un público habitual en esto de jugar videojuegos, y por lo mismo no cualquiera puede invertirle más de 20 horas de su tiempo para conocer mecánicas de juego, explorar, entender el sistema de combate y sacarle el mayor provecho a todo lo que conlleva una completa experiencia de gaming. Por lo mismo es que no cualquiera que va al cine jugará este título. Además, está el caso de que la superficial queja de que los personajes no tienen los rostros de los actores que dan vida a los héroes en la pantalla grande, cosa que no enamora a los menos clavados en los videojuegos, además de las limitantes de tener una consola que lo pueda correr. Por más que el juego sea atractivo para quienes quieran conocer grandes mundos que se puedan explorar de una forma más interesante, como lo pudo ser por ejemplo el último juego de Spider-Man, irán a conocer Marvel's Avengers, pero no tanto por la emoción del MCU, sino por ver qué es lo que Crystal Dynamics hizo con la franquicia de la Casa de las Ideas, por lo que esto no es suficiente para poder pronosticar un éxito al mismo nivel, a pesar de que la gente que juega videojuegos es igual de extensa que la que consume películas en el cine. Por ello, nuestra respuesta en esta ocasión es negativa, pero como saben, esto es solo nuestra opinión. Control Gamer está de vuelta con la información más relevante acerca de aquellos rostros que quizá no conozcas, pero que gracias a ellos la industria de los videojuegos se forma. En esta ocasión vamos a conocer a uno de los grandes, sobre todo si eres nintendero. Quizá no lo conozcas, pero has disfrutado alguna de sus obras. Estamos hablando de Eiji Aonuma, quien japonés que se graduó en diseño, mira como yo, que está estudiando diseño, un diseñador que se tituló de la Universidad Nacional en Tokio, en este segmento que tiene la Universidad de Música y de Bellas Artes, y que en su momento, graduándose de esta carrera de diseño, fue a pedir trabajo en Nintendo y conoció a Miyamoto y le enseñó su trabajo, pero curiosamente cuando finalmente lo contratan, Eiji Aonuma nunca había jugado videojuegos y estaba trabajando para Nintendo, algo bastante interesante a mi parecer. Así es, y a pesar de que hemos ya mencionado del buen maestro Sensei Aonuma, no te hemos dicho qué es lo que ha hecho por casi toda su vida. Estamos hablando que él ha sido el encargado, enseguida de Miyamoto, obviamente, claro, de Zelda. Básicamente ha sido el director, productor, director, guionista, producer. Música no, ¿verdad? No. Música no. Koji Kondo. Koji Kondo es el de música. Pero él ha sido el encargado de casi toda la franquicia de Zelda, a pesar de que su nombre tal vez no es tan conocido y familiar como lo es Miyamoto. Claro. Gracias a él tenemos estas grandes historias complejas. Ha estado involucrado desde casi el inicio de la franquicia. Sí. Y sin duda alguna es un genio en lo que hace, a pesar de que él no está metido en otras franquicias, solo está enfocado en Zelda. Ajá. Gracias a él tenemos muchos grandes videojuegos. Sí. Y ya lo único que sabemos de él es que en realidad está trabajando en el nuevo título de Zelda, que es la continuación de Breath of the Wild. Ajá. Y que en su momento como diseñador estaba trabajando prácticamente haciendo sprites, ¿no? Empezó a jugar videojuegos porque, te digo, él nunca había jugado. Nunca. Le gustó mucho, por ejemplo, lo que fue la secuela del Zelda original, lo que fue A Link to the Past. Y le encargaron ser director de un videojuego
que se llamó Marvelous Another Treasure Island, y lo hizo muy similar a Link to the Past, tanto que Miyamoto le llamó la atención, y fue cuando finalmente lo invita Miyamoto a Aonuma, le dice, ¿sabes qué? Vente para acá, vamos a hacer Ocarina del Tiempo, tíranos paro con esto, y el resto es historia. Actualmente se encuentra trabajando ahí como administrador general del departamento de desarrollo, entonces, y de creación, de entretenimiento. Bastante interesante. Obviamente todos conocemos su trabajo, aunque no lo habíamos conocido a él, así que a continuación te damos todos los detalles acerca de Eiji Aonuma. Oye, tiene todas las vocales. ¿Puro saldo? Muchos son los nombres que conforman la lista de responsables por el desarrollo de nuestros videojuegos favoritos. Muchos de estos nombres son conocidos por la mayoría de los videojugadores, pero desafortunadamente hay por ahí algunos visionarios responsables de grandes títulos que no siempre están en el reflector, por lo que en esta oportunidad nos tomaremos el tiempo para hablar de uno de esos nombres, responsable de la realización de los últimos y más importantes juegos de la franquicia de The Legend of Zelda. Conoceremos un poco quién es Eiji Aonuma y su camino a ser uno de los desarrolladores más queridos de la industria, a pesar de que los videojuegos no fueran algo tan importante en su juventud. Nacido en Nagoya, Japón, en el año 1963, Aonuma, a diferencia de muchos desarrolladores de videojuegos, a pesar de que seguro se topó en su vida con algún precario videojuego, realmente este desarrollador no se vio tan influenciado por los videojuegos para adentrarse a este mundo. Aonuma, desde joven, desarrolló una sensibilidad artística, tanto así que a la hora de formarse académicamente, optó por licenciarse en diseño en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio, por lo que saliendo en el 88, y buscando un buen lugar para trabajar en su rama, toca puertas de Nintendo, que lo contrató de inmediato gracias a una serie de marionetas articuladas que presentó ante la junta de la compañía como muestra de su portafolio de diseño. Estando ya en las oficinas de la Gran N, Aonuma se desarrolló trabajando como diseñador gráfico de diferentes elementos de un juego exclusivo del Super Famicom, Marvelous Mouhitotsu no Takarajami. Gracias a su buen trabajo en aquel título y demás labores en la empresa como supervisor de procesos y demás encargos, sobre todo cuidando trabajos de desarrollo con títulos como Blast Corps y GoldenEye 007, a los pocos años le dieron la gran labor de dirigir uno de los juegos más queridos de toda la historia en esta industria, The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Evidentemente, o como cualquiera lo podría saber, el éxito descontrolado del juego hizo que Nintendo viera a Eiji Aonuma como una pieza importante para poder llevar la batuta de los juegos de la franquicia. Es así como a partir de ese punto, a los 21 años que ha pasado, Aonuma se ha encargado de la producción o dirección de los juegos de la franquicia de Zelda, desde un The Legend of Zelda Majora's Mask que fue desarrollado a la carrera y aún así se considera una de las obras más personales que tiene el japonés, además de ser uno de los videojuegos más queridos de la saga, hasta el último The Legend of Zelda Breath of the Wild, que ha sido de igual forma todo un éxito y un antes y un después, no solo de la saga, sino del medio general. Sin duda, Eiji Aonuma es uno de los creadores más respetados del medio, pero no tanto por sus juegos, sino en general por su visión y la gran y funcional forma con la que el japonés crea sus aventuras, llenas de épica y diversiones para los videojugadores. Ya volvimos y llegó la hora de que platiquemos de los independientes, aquellas joyas escondidas que quizá no están en el foco público por razones obvias, por no ser pertenecientes a una gran casa distribuidora. Sin embargo, a pesar de eso, es independiente bastante interesante, pues logró que Nintendo le prestara una de sus franquicias más bonitas. Estamos hablando del estudio Brace Yourself Games, este estudio canadiense que nos presenta esta como secuela, por decirlo de alguna forma, de lo que en su momento fue Crypt of the Necrodancer. Esta ocasión tiene el sufijo Cadence of Hyrule
featuring la leyenda de Zelda. En esta ocasión, la misma jugabilidad que ya teníamos en Crypt of the Necrodancer, pero en esta ocasión con la temática de Zelda. Y muy curioso porque Nintendo es muy celoso con sus franquicias y a pesar de que Nintendo se ha trabajado con otras casas desarrolladoras, pocas veces con estudios independientes, y es por eso que vamos a hablar de hoy de este título. La verdad es que este título es bastante diferente a lo que conocemos normalmente de la leyenda de Zelda, en el sentido de que es un título de juego rítmico. Ajá. O sea, realmente nunca me esperé ver a The Legend of Zelda en este tipo de juego. Sí, hemos visto hack and slash, pero que sea un juego rítmico está bastante genial. No es mi peculiar como elección cuando quiero buscar un género de juego, pero la verdad es que está muy bien hecho. Tenemos las clásicas historias, ¿no? De que esta entidad malvada quiere obtener más poder, termina yendo a Hyrule, donde termina poniendo a dormir a Link, al rey de Hyrule y a Zelda. Entonces ahí es cuando los termina transportando, de hecho, a Cadence. Este es un personaje de entregas anteriores. Llega aquí a Hyrule y es como que tengo que detenerlos a ellos. Mientras tanto, Link y Zelda se hacen a la tarea de detener a los secuaces de esta persona y obtener estos instrumentos mágicos musicales, todo con la finalidad de acabar con el mal también, porque obviamente también tiene que involucrarse Ganon en esta historia. Claro. Está bastante genial. Creo que no es completamente canónica en cuanto a la línea del tiempo, pero es algo muy lindo y muy diferente. Sí. Oye, y canónica no lo es, pero a mi parecer queda perfecto porque aquellos que están pues familiarizados con la franquicia de la leyenda de Zelda sabrán que los juegos son en general muy musicales. Ya lo han demostrado con títulos como Ocarina del Tiempo, por obvias razones, tiene el título, el instrumento. Siempre la utilización de estas melodías, aparte de la música tan emblemática que tiene la franquicia, siempre han utilizado las temáticas de la música, ¿no? Link's Awakening, por ejemplo, también está, que tienes que recoleccionar estas partes musicales. Yo creo que en ese sentido funcionó bastante bien y yo creo que a Nintendo le pareció también muy interesante esta propuesta, pues prácticamente esto iba a ser un DLC, pero les llamó tanto la atención que hicieron este videojuego. Vámonos directamente para que conozcan Cadence of Hyrule, Dance of the Necrodancer, perdón, Crypt of the Necrodancer, featuring la leyenda de Zelda en nuestro segmento indie. Vamos a conocerlo. A todo mundo nos encantan los crossovers. Ya sabes, esas obras que parte de dos o más títulos existentes para formar una sola. Excelente oportunidad para ver varios personajes de mundos distintos, compartir escenarios, mecánicas de juego y demás colores que ayudan a dotar de variedad una obra que seguramente llamará poderosamente la atención de los fanáticos de todos los títulos relacionados. Y sin duda, cuando se hace mención de crossovers con personajes del mundo de Nintendo, la cosa se pone interesante. Ahora que si le agregamos a la fórmula el nombre de The Legend of Zelda, la atención de la mayoría se ve robada. Lo interesante de todo es que Link y compañía no se meterán en un mundo del reino champiñón o demás zonas ya conocidas de las obras insignia que tiene la Gran N, sino que se alinea con una obra independiente muy interesante y sobre todo muy divertida. Prepárense para ver el mundo de The Legend of Zelda y el curioso rítmico Crypt of the Necrodancer en una propuesta divertida y llena de música con Cadence of Hyrule. Quizá para muchos esto pueda parecer como algo insólito y no los culpamos, es decir, la franquicia de Zelda es una de las estratagemas más protegidas y valiosas que tiene Nintendo, quizá solamente superada por todo el mundo del fontanero italiano bigotón, por lo que ver el mundo de Zelda compartir universo con un juego independiente, ni siquiera exclusivo para la Gran N, puede sonar insólito. Pero recuerden que Nintendo, en aras de incrementar potencialmente su juegoteca, se ha dado la tarea de tomar cuanto indie destacable pueda y llevarlo a sus tiendas digitales. Por ello es que proyectos como Cadence of Hyrule tiene sentido, al menos como estrategia comercial, y también porque cualquier cosa que tenga la cara de Link en ella tiene éxito para Nintendo, por lo que todos ganamos. En cuanto a su apartado narrativo, todos los amantes de la franquicia de Zelda encontrarán estimulante esta aventura rítmica. El juego hace uso de nombres y detalles específicos del universo de Zelda de una manera fantástica. Encontraremos entre tantas cosas más a Navi, las piedras Sheikah, los molestos bokoblins, entre otros elementos que todo fan reconocerá en el acto. El juego lo empezamos con Cadence, la protagonista del original Crypt of the Necrodancer, la cual acaba de llegar por error a la tierra de Hyrule. Cadence podrá despertar a Link o a Zelda, quienes serán los personajes que pueden escoger el jugador para afrontar la aventura.
Nuestro deber será descubrir qué está pasando en Hyrule y salvar al reino de su inminente destrucción. Historia un tanto cliché, pero que consigue dar la justificación suficiente para regresar a estos bellos lares. Además, siempre es bueno regresar a Hyrule. Aunque eso sí, el principal atractivo del juego, además de su divertido sistema de movimientos, es el uso de la música para poder realizar ataques, teniendo que seguir el ritmo que se nos entregue. Todo esto en una base pixel art que queda muy bien y no desentona con la temática del juego, misma que ahora se ve más colorida con Cadence of Hyrule y diferentes elementos que componen el maravilloso mundo de Zelda. Brace Yourself Games y Nintendo han hecho una mancuerna muy fructífera al traernos este juego que tiene lo mejor de dos mundos, la experimentación y frescura que nos puede dar la escena independiente, y también por otro lado la magia que se esconde tras todo lo referente a la leyenda de Zelda. Sin duda, un juego del que todo fan de los juegos de ritmo, los Dungeon Crawlers y claro, The Legend of Zelda tienen que forzosamente disfrutar. Al tiro porque Cripedro en cualquier momento explota de felicidad, pues ha llegado la reseña del día de hoy, The Sinking City, un título más que se une a este amplio catálogo de videojuegos inspirados en el mitos, en la mitología de H.P. Lovecraft, y que ahora nos ofrece un videojuego el cual el estudio desarrollador Frogwares ya estaba acostumbrado a hacer, pues nos había entregado muchos títulos dentro de la franquicia de Sherlock Holmes, dentro del personaje de Sherlock Holmes, y ahora nos ofrece The Sinking City, una historia inspirada en los 20s, en donde tenemos un investigador privado descubriendo el misterio en una ciudad, precisamente como su nombre lo indica, inundada. ¿Qué hay que comentar este título, muchachos? ¿Qué cosas interesantes y qué no tan interesantes puede tener este título? Ay, Dios mío. ¿Por dónde, ¿No te por gustó? dónde empezar? Claro que no. Es que, miren, lo que más odio en la industria de los videojuegos, o cuando un videojuego no sale, es que tiene un concepto perfecto, divertido y original, y nos entregan una Bueno, basura. original ¿cuántas veces nos ha tratado? Bueno. O sea, Pero buena premisa. Buena premisa, ¿ok? Buena premisa, pero juego incompleto, lleno de bugs, errores, problemas técnicos. Y tiene el gran pecado capital que un videojuego puede tener, que es el hecho de que está aburrido. En realidad es muy monótono, literalmente desde la primera misión. Una vez que la cumples es todo lo que haces en todas las misiones. Me recordó mucho a Detroit Become Human, pero en chafa, en el aspecto de que llegas a una zona de crimen, usas tus habilidades de que puedes visualizar y tienes visiones y tienes premoniciones, o puedes recrear ciertos aspectos del crimen que se cometió. Luego peleas contra unos monstruos muy interesantes, pero súper aburrido. Y también uno de los grandes problemas que tiene este juego, a pesar de que se me crashó, o sea, crash es que se te apaga el juego como 3 veces. Se me rompió el juego y se atoraba, y luego de repente los subtítulos no tenían nada que ver con lo que decían, en el aspecto de que se adelantaban líneas de diálogo, entonces ya me arruinaba lo que iban a decir. Pero tiene este problema que está gacho. Es que ese es el problema. ¿Tú qué opinas, Bola? No está divertido. Está muy aburrido. Es que, sí tenía una premisa muy interesante. Lo que sí es que estoy de acuerdo. Abundan juegos que son de investigadores que tienen como que estos recuerdos así de la historia y que no recuerdan nada y demás. O sea, esos juegos abundan muchísimo. Lo que sí puedo aplaudirle es que el concepto está muy genial. También la ambientación está muy bien hecha. Me recuerda un poco a Silent Hill y demás. Es como que estos lugares con un poco de neblina y demás. En ese sentido sí es muy bello, pero creo que sí le faltó un poco más de sustancia, y sobre todo esas cosas técnicas creo que pueden alejar a los que están jugando. Tal vez deberíamos esperar y darle unas semanas. Fíjate que a mí unos meses. A mí me aburrió y me molestó ese detalle de que no da miedo este juego, no da terror, no da angustia. Entonces lo único que hicieron fue meterle neblina para causar... Toma.
terror. Es como que, Tiene un poco de neblina. Tengo neblina por acá. Un juego sin lugar a duda, a mi parecer, completamente interesante, con una temática que quizá ya hemos visto antes, pero que pues yo creo que funciona bien, ha funcionado antes en la industria y que mecánicamente, aunque algunos podrían creer que le falta a lo mejor pulir, puede que sea una decisión por parte de los desarrolladores para crear esta tensión, ¿no? Como en su momento lo fue Resident Evil con los controles de tanque y demás. Vámonos directamente a darle todos los detalles acerca de The Sinking City para tener un mejor juicio acerca de este título en la reseña. Vamos a verlo. Cómpralo cuando esté barato en el buen. En el buen. No son fáciles las adaptaciones de obras literarias a otros medios como el cine o los videojuegos. Es una labor difícil de traducir para que algo funcione bien como lo es la literatura, que se traspasa de una forma igualmente destacable a un arte interactivo como lo puede ser el mundo de los videojuegos. Y si a este conflicto le agregamos obras literarias de culto y que se han convertido en exponentes de géneros literarios, pues la cosa se pone mucho más compleja. Rayitas extra de dificultad considerando que todo lo que busca realizar un equipo independiente. Esto ha sido lo que nos ha dejado The Sinking City, el último juego de Frogwares, quienes se detuvieron de hacer aquellos juegos de Sherlock Holmes que tanto gustaban a algunos para pasarse a otra adaptación, pero ahora de Howard Phillips Lovecraft, un autor de terror que, dado a la complejidad de su prosa y mitología, la adaptación de su obra se vuelve una labor casi imposible para un estudio con poco presupuesto como el que nos reúne en esta reseña. Con esta introducción tan pesimista, pareciera que desde un principio estamos tirando a la basura los esfuerzos del estudio con esta titánica labor. Y no nos malinterpreten, el juego evidentemente tiene sustancia para poder hablar de ella, pero quizá el mayor problema a la hora de analizarlo fue que el hype que nos crearon sus adelantos previos, que nos mostraban un mundo literalmente tan retorcido que nos sentiríamos en algunos de esos espantosos cuentos del escritor americano, pero al poco que entendemos el mundo, nos damos cuenta que The Sinking City es víctima de su propia ambición y por ello es que muchas cosas se salen de la mano en aras de crear algo espectacular. Espectacular porque Frogwares entiende muy bien eso de hacernos sentir como un detective y por ello mismo es que nos ponen la gabardina de Charles Reed, un detective privado al que su investigación de una serie de casos de desapariciones lo ha llevado hasta la ciudad de Oakmont, poblado que parece ser el epicentro de estos importunos y que además lleva un tiempo sufriendo una inundación constante que da título al juego y que ha aislado esta ciudad del resto de la civilización casi por completo. Con esta premisa se abre una investigación que se lleva muy bien y que sus mecánicas de juego ayudan poco a poco a que vayamos sacando conclusiones y pistas que nos lleven al meollo del asunto. Agregando a ello, y que sirve para seguir con eso de las espectacularidades, Frogwares se arriesga y nos suelta en una ciudad de la que no tenemos realmente una guía. La exploración del lugar se subordina al conocimiento y pistas que vayamos encontrando como protagonistas. Por ello es que por más que suene impráctico, no hay viajes rápidos ni direcciones en el mapa. Todo nos toca a nosotros irlo descubriendo, así como lo haría un detective que llega a una ciudad nueva. Y si a eso le agregamos esa especie de sexto sentido detectivesco que nos muestra en algunos momentos antes de un siniestro, eso le agrega mucho valor a nuestra investigación. A ver, hasta aquí los piropos, porque por más que la ambientación, el diseño y una historia que te llena de intriga son elementos destacables y que nos llaman la atención, cosas como un mediocre sistema de combate, bugs en demasía y poca vida en sus escenarios, así como la poca variedad de enemigos y objetivos, hacen que el juego se quede a medias y termine por recordarnos que se trata de una producción independiente que tenía metas muy ambiciosas. The Sinking City no es un mal juego, simplemente estamos en aquel caso típico del que mucho abarca, poco aprieta. Quizá si el mundo hubiera sido más pequeño y las horas de duración en su historia hubieran sido, no sé, menos de 20 horas en promedio que te pueda durar, haría de un juego más controlado y cuidado en sus apartados, pero su estudio optó por apuntar a lo grande y se quedó a medias. Aún así, aplaudimos su esfuerzo y los dejamos con la recomendación de que si te gustan los juegos de detective o la mitología de Lovecraft, les des una oportunidad, solo bajen un poco las expectativas.
Pues ahí lo tienen la reseña de The Sinking City. Lamentablemente el tiempo ya se nos acabó, pero no te preocupes, baby, porque si te perdiste algo, yo te voy a dar la respuesta para que nos puedas ver. Entra a YouTube, búscanos como Control Gamer y ahí van a todo lo que hemos hecho, lo que hicimos hoy y todo lo que vamos a hacer va a estar en ese canal para que te suscribas y nos dejas un like y un comentario. Aprovechando que ya estás en YouTube, busca mi canal, búscalo ahí como Moy TV y también te suscribes y ves mis videos y también sígueme en todas mis redes sociales de la misma manera, Moy TV en todos lados. Y para reseñas, noticias y mucho más puedes entrar a myepicnet.com donde encontrarás todas estas cosas que hicimos para ti con mucho cariño. Y si quieres hablar conmigo personalmente puedes hacerlo en Facebook, en Twitter y en Instagram donde me encuentras como 8BitPao o Paola TV. Y si quieres seguirnos en Facebook, ¿Qué? si quieres, pero por favor síguenos, encuéntranos como Control Gamer TV. Y si tú quieres hablar conmigo uno a uno acá personalizado vía PvP. mensaje, exacto, me puedes encontrar en Facebook como Constantine Control Gamer. Eso fue todo, espero que haya sido completamente de tu agrado este episodio. Nos vemos la siguiente semana en esto que fue Control Gamer. Drop the bait.